La mañana del viernes, Armitage, Reese y Morgan partieron en un automóvil hacia Dunwich, arribando al pueblo a la 1 de la tarde. El día era agradable, pero incluso en la más brillante luz del sol, una especie de silencioso terror y portento parecía flotar sobre las extrañas colinas abovedadas, sobre los profundos y oscuros barrancos de la atemorizada región. De vez en cuando podía vislumbrarse sobre las cimas de las montañas un sombrío círculo de piedras contra el cielo. Por el aire del callado temor que reinaba en la tierra de Osborne, supieron que algo horrible había ocurrido. Pronto tuvieron conocimiento de la aniquilación de la casa y la familia de Elmer Fry. Durante esa tarde condujeron alrededor de Dunwich interrogando a los lugareños sobre todo lo acontecido, atestiguando por sí mismos los crecientes aguijonazos de horror que producían las espeluznantes ruinas de Fry. Con los rastros de esa viscosidad como de alquitrán, las huellas blasfemas de su patio, el ganado herido de Seth Bishop y las enormes franjas de vegetación perturbada en distintos lugares. El rastro que subía y bajaba de Sentinel Hill parecía que contenía, para Armitage, un significado cataclísmico, y éste se quedó mirando durante largo tiempo la siniestra piedra parecida a un altar que yacía en la cima. Finalmente, los visitantes fueron notificados de que un grupo de la policía estatal había llegado esa mañana desde Aylesbury, en respuesta a los primeros reportes telefónicos sobre la tragedia de los Frey. Decidieron buscar a los oficiales y comparar notas en la medida de lo posible. Esto, sin embargo, probó ser más fácil de planear que de ejecutar, pues no encontraron alguna señal de grupo por ninguna dirección. Había llegado 5 en un carro, pero ahora el carro descansaba vacío sobre las ruinas en el patio de los Frey. Los lugareños que habían hablado con los policías parecían estar, al principio, tan perplejos como Armitage y sus compañeros. Luego, el viejo Sam Hutchins pensó en algo y empalideció. Le dio un codazo a Fred Farr y apuntó hacia el frío, húmedo y profundo abismo que bostezaba cerca. «Dios», dijo en un grito ahogado. «Les dije que no bajaran por la cañada. Nunca pensé que nadie lo haría con las huellas y el olor y los chotacabras con sus chillidos ahí abajo en la oscuridad del mediodía». Un frío escalofrío recorrió tanto entre los lugareños como los visitantes, y cada oído parecía esforzarse para escuchar de manera instintiva e inconsciente. Armitage, ahora que había dado por el horror y su monstruosa obra, temblaba con la responsabilidad que sentía como suya. Caería pronto la noche, y sería entonces cuando la montañosa blasfemia continuaría pesadamente con su curso sobrenatural. Negotium parambulais in tenebris. El viejo bibliotecario ensayó la fórmula que había memorizado y aferró la página que contenía una alternativa que no recordaba. Comprobó que su linterna eléctrica funcionaba adecuadamente. Rice, a su lado, sacó de su valija un rociador metálico utilizado para combatir a los insectos. Mientras tanto, Morgan extrajo un rifle de cacería en el que confiaba a pesar de las advertencias de sus colegas de que ningún arma material le sería de ayuda. Armitage, tras su lectura del horrendo diario, conocía dolorosamente bien qué tipo de manifestación podía esperar, pero no quiso añadir algo más con alguna pista de temor que ya sentía la gente de Dunwich. Él esperaba que fuera posible conquistarla sin revelar al mundo que una cosa tan monstruosa hubiera escapado. Al tiempo que se reunían las sombras, los lugareños comenzaron a dispersarse rumbo a sus casas, ansiosos por resguardarse bajo techo, a pesar de la evidencia de que los candados y cerrojos humanos eran inútiles ante la fuerza que podría inclinar árboles y aplastar casas, así como lo deseaba. Ellos sacudieron las cabezas frente al plan de los visitantes de montar guardia entre las ruinas de la casa de los Fry. Cerca de la cabaña, mientras se marchaban, albergaban pocas esperanzas de volver a mirar a los guardianes. Hubo rumores bajo las colinas esa noche, y los chotacabras trinaban amenazantes. De vez en cuando, un viento, barriendo desde Cold Spring Glen
traía consigo un toque de inefable fetidez, el pesado aire nocturno, una pestilencia de los tres vigilantes ya había olido antes, mientras se erguían ante la cosa moribunda que se había hecho pasar durante 15 años y medio como un ser humano. Pero el terror esperado no apreció. Aquello que aguardara en la cañada se tomaba su tiempo, y Armitage le dijo a sus colegas que sería algo suicida tratar de atacarlo en la oscuridad. Llegó la mañana lánguidamente y los sonidos nocturnos cesaron. Era un día lúgubre y gris, con una ligera llovizna intermitente. Nubes cada vez más pesadas parecían apilarse una sobre otra en la colina del noreste. Los hombres de Arkham no podían decidir qué hacer. Dudaban si debían buscar refugio contra la lluvia que arreciaba en una de las pocas construcciones de los Frey que no había sido destruida. Debatían sobre la sabiduría de esperar o de lanzarse a la ofensiva y descender por la cañada en la búsqueda de la monstruosa e innombrable presa. El aguacero incrementó su fuerza y el lejano retumbar de los truenos se escuchó desde horizontes distantes. Observaron relámpagos difusos, luego un rayo zigzagueante resplandeció cerca, como si descendiera hacia la maldita cañada misma. El cielo cada vez se oscurecía más, y los vigilantes esperaban que la tormenta fuera corta y fuerte, seguida por un buen clima. Todavía estaba espantosamente oscuro cuando, quizás una hora después, un confuso babel de voces se escuchó por el camino. Un momento más trajo a la vista un grupo mayor, una docena de hombres corriendo, gritando y sollozando histéricos. Alguno de la cabeza comenzó a gimotear palabras y los hombres de Arkham se sorprendieron violentamente cuando esas palabras se desarrollaron hasta una forma más coherente. «Oh, Dios mío, dijo una voz ahogada, lo está volviendo a hacer, pero ahora de día, está afuera, moviéndose en este mismo minuto, y solo el Señor sabe cuándo estará sobre nosotros». El que habló jadeó hasta quedar en silencio, pero otro retomó la labor de mensajero. «Hace una hora, Seb Watterley escuchó sonar su teléfono y era la señora Corey, la esposa de George, que vive en la encrucijada. Ella dice que contrató al joven Luther para que condujera a su ganado lejos de la tormenta cuando empezaron los rayos y que éste vio que los árboles se torcían e inclinaban en la boca de la cañada, al lado opuesto del suyo, y todo olía de la misma espantosa manera que cuando encontró las enormes huellas la mañana de lunes. Y ella dice que se escuchan un sonido como de olas al romperse, incluso sobre el sonido que hacían los árboles y los arbustos, y de pronto los árboles alrededor del camino comenzaron a ser empujados a un lado y se escucharon terribles pisadas y chapoteos sobre el lodo. La cosa es que Luther no vio nada, solo los árboles torcidos y la espesura lastimada. Luego, más lejos, donde el arroyo Bishop pasa bajo el camino, él escuchó un terrible crujir, como si un gran peso estuviera sobre el puente, y dice que escuchó el sonido de la madera crujiendo, y estaba a punto de partirse, y todo este tiempo no vio algo, solo los árboles y los arbustos derribados, y cuando el sonido de las olas se alejó sobre el camino que va hacia la casa del brujo Watterley y Sentinel Hill, Luther tuvo las agallas de acercarse hacia donde escuchó los sonidos y miró en el piso. Todo era lodo, y el agua, y el cielo estaba oscuro, y la lluvia estaba borrando todas las huellas tan pronto como podía, pero al principio de la boca de la cañada, donde habían sido empujados los árboles, todavía encontró huellas tan grandes como un barril, como las que vio el lunes. En ese punto, el primer narrador, alterado, lo interrumpió. «Pero ese no es el problema ahora, solo su principio. Seb estaba convocando a toda la gente y todos escucharon cuando una llamada de Seth Bishop lo interrumpió. Su ama de llaves, Sally, acababa de ver que los árboles eran derribados cerca del camino y dice que había un tipo de sonido blando, como si un elefante resoplara y anduviera dirigiéndose hacia la casa. Luego habló de un súbito hedor terrorífico y dice que su hijo Chansey estaba gritando justo como lo hizo cuando olió eso cerca de la casa de los Watterley la mañana de lunes, y los perros estaban ladrando y chillando bastante. Y luego dejó de salir un terrible grito y dice que el cobertizo cercano al camino acababa de desplomarse como si la tormenta hubiera soplado sobre él.
solo que el viento no era lo suficientemente fuerte para hacer todo eso. Todos estábamos escuchando, oímos a la gente en la línea suspirar y de pronto Sally volvió a gritar diciendo que la barda del patio delantero se había desmoronado, aunque no había señal alguna del por qué. Luego, en la línea, pudimos escuchar a Chauncey y al viejo Seth Bishop gritar de nuevo. Sally pegaba ladridos sobre algo pesado que había golpeado la casa. No relámpagos o algo así, sino algo pesado en las ventanas del frente. Y luego... Las líneas de terror se hicieron más profundas en todos los rostros. Armitage, impresionado como estaba, apenas tuvo el aplomo para pedirle al narrador que siguiera. Y luego Sally gritó con fuerza: ¡ayuda! ¡La casa se derrumba! Y en la línea escuchamos un terrible estrépito y un montón de gritos, justo como cuando la casa de Elmer Frey fue tomada, solo que peor. El hombre hizo una pausa y otro de la multitud retomó la palabra. Y eso fue todo. Ni un sonido o chillido llegó por la línea telefónica después. Justo así, los que lo escuchamos sacamos nuestros Fords y nuestras carretas y reunimos a todos los hombres fuertes que pudimos encontrar y fuimos hacia la casa de los Corey. Y llegamos aquí para ver qué pensaban ustedes sobre lo que sería mejor hacer, salvo que pienso que este es el juicio del Señor por nuestras injusticias y ninguna comunidad de mortales será ignorada. Armitage entendió que era el momento para las buenas acciones y habló decisivamente al grupo desfalleciente de atemorizados campesinos. «Debemos seguirla, muchachos», dijo, tratando de que su voz sonara tan reconfortante como fuera posible. «Creo que tenemos una oportunidad de acabar con ella. Ustedes saben que los Watterley eran brujos, pues esto tiene algo de brujería y debe de combatirse con los mismos medios. He revisado el diario de Wilbur y he leído algunos de los extraños libros que él acostumbraba a consultar. Creo que conozco el tipo adecuado de hechizo que, al recitarlo, hará que esa cosa se desvanezca. Por supuesto, no se puede estar seguro, pero siempre podemos correr el riesgo. Es invisible. Yo sabía que así sería. Más allá un polvo en el que rociado de larga distancia que podría mostrar durante un segundo. Después podremos intentarlo. Es una cosa demasiado terrible como para dejarla viva, pero no es tan mala como Wilbur la hubiera vuelto si hubiera vivido un poco más. Solo tenemos una cosa contra la que luchar y no puede multiplicarse. Puede, sin embargo, hacer mucho daño, por lo que no debemos dudar en librar la comunidad de ella. Debemos seguirla, y el modo de comenzar es yendo hacia la casa que acaba de destruir. Que alguien nos guíe hasta allá. No conozco bien sus caminos, y tengo la idea de que quizá haya un atajo que podamos tomar. ¿Qué dicen de esto? Los hombres arrastraron los pies un momento, pero luego Earl Sawyer habló con suavidad apuntando con su sucio dedo a través de la lluvia que amainaba. Supongo que se puede llegar a la casa de Seth Bishop más rápido cortando por la parte más baja, vadeando el arroyo donde es un poco profundo, y escalando por el prado de los Carrier y el lote de madera más allá. Saldrían por el camino superior, muy cerca de la casa de Seth, justo al otro lado. Armitage, junto con Reese y Morgan, comenzó a caminar en la dirección indicada, y la mayoría de los lugareños los siguieron despacio. El cielo comenzaba a clarear y había señales de que la tormenta se había calmado. Cuando, sin querer, Armitage tomó la dirección equivocada, Joe Osborne se lo advirtió y caminó hacia adelante para mostrarle el rumbo correcto. El valor y la confianza comenzaban a acumularse, aunque la penumbra de la casi perpendicular colina boscosa que hacía hacia el final del atajo y aquellos fantásticos árboles antiguos que el grupo tuvo que escalar como si se tratara de una escalera, puso a prueba esas cualidades. Finalmente, emergieron por el lodoso camino y se encontraron con la luz del sol. Estaban un poco más allá de la casa de Seth Bishop, pero los árboles tumbados y las inconfundibles y horrendas huellas mostraron que habían pasado por allí. Todo era como el incidente de los Frey de nuevo. Nada vivo o muerto fue encontrado entre los cascarones colapsados que había sido la casa y el establo de los Bishop.
Nadie prefirió permanecer entre la peste y la sustancia viscosa como el cretán. Todos se giraron instintivamente hacia la línea de horribles huellas que guiaban a la derruida casa de los Watterley y a las laderas de Sentinel Hill coronadas por su altar. Cuando los hombres llegaron a las ruinas de la casa de Wilbur Watterley, se estremecieron visiblemente como si de nuevo se mezclara la duda con el celo. No era una broma rastrear algo tan grande como una casa, que no podía verse y que tenía la misma malevolencia viciosa de un demonio. En el lado opuesto, al pie de Sentinel Hill, las huellas se alejaban del camino y había un reciente derribar de árboles y arbustos por la amplia franja que marcaba la antigua ruta del monstruo para ir y venir de la cima. Armitage extrajo un catalejo de considerable poder y examinó la empinada ladera verde de la colina. Luego le pasó el instrumento a Morgan, cuya vista era más aguda. Después de un momento de contemplación, Morgan soltó un agudo grito, pasándole el catalejo a Earl Sawyer, señalando hasta cierto punto de la ladera con el dedo. Sawyer, tan torpe como la mayoría de los que no son usuarios de instrumentos ópticos, batalló un momento, aunque eventualmente enfocó la lente con la ayuda de Armitage. Cuando lo hizo, su grito fue menos contenido que el de Morgan. ¡Dios todopoderoso! ¡El pasto y los arbustos se mueven! Están subiendo despacio como si se arrastrara hacia la cima, justo ahora. Solo Dios sabe para qué. Luego, el germen del pánico pareció propagarse entre los buscadores. Una cosa era perseguir una entidad sin nombre y otra, muy diferente, era encontrarla. Los hechizos podían funcionar, pero ¿y si no? Se escucharon voces que comenzaron a preguntarle a Armitage sobre lo que sabía de esa cosa, y ninguna respuesta pareció satisfacerlos. Cada uno parecía sentirse cercano a las fases de la naturaleza y de ser completamente prohibidos y del todo ajenos a las experiencias cuerdas de la humanidad.